Yo sugiero considerar, no sé si ustedes con base al módulo 5 tendrán complementos, pero sugiero considerar que los puntos más importantes son primero la articulación interinstitucional, que es la primera unidad técnica, o sea, mirar todo lo que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, cuáles son las entidades que participan en ese sistema, cómo se articulan, cómo se articula el orden nacional con el orden territorial. Y el segundo punto que es muy importante es presentar la ruta integral para la atención, la asistencia y la reparación integral y las medidas de atención y las medidas de reparación. Aquí pienso que es esencial también hacer un enfoque, y los casos que me han dado lo muestran, sobre la articulación entre esta vía que se puede considerar administrativa y las vías judiciales, sobre todo a la hora de abordar, por ejemplo, la indemnización por vía administrativa y cómo se articula con los procesos judiciales. Tratar de identificar qué puede aportar cada uno desde su experiencia personal y cómo se complementan. Yo creo que el asunto de la participación en el módulo técnico operativo cobra doble importancia. Primero porque, bueno, por teoría de pedagogía, todos sabemos que el hecho de participar en algo hace que nos acordamos mejor después de lo que nos han enseñado. O sea, se ha demostrado que el hecho de estar hablándole a un público una hora se van a llevar por ahí un 40 o un 50% de lo que uno ha dicho, se van a acordar. En cambio, si a través de preguntas y de casos prácticos y de un debate, haciendo que la gente participe, se eleva muchísimo ese nivel de recordar la información hasta un 80 o un 90%. Ejemplos. Intentar centrar la presentación en unos casos concretos, en unas situaciones muy concretas. A la hora de explicar, por ejemplo, el procedimiento de registro de las personas, realmente explicar concretamente que el Ministerio Público es quien recibe la declaración, entonces, ¿qué tiene uno que hacer? Ir, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo o al personero, explicar bien cómo va a ser el proceso de llenar la declaración. En los documentos de apoyo que venían con el módulo, por ejemplo, estaba el formato único de declaración. Puede aportar a la práctica de cada uno en su actividad profesional. La articulación interinstitucional. A la hora de presentar la articulación interinstitucional en la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas, los objetivos deben ser no brindar, como ya lo dije, un conocimiento exhaustivo de todo, sencillamente porque no es posible, es demasiado complejo. Pero queremos sí, como brindar una introducción general a todo el sistema. ¿Por qué existe? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus metas? Y sobre todo, cómo se articula el trabajo de planeación con el de ejecución, porque hemos visto en el marco del módulo que es muy distinto el hecho de crear la política y el hecho de ejecutarla, sobre todo a nivel de las entidades territoriales. Mirar bien la composición del sistema, y ahí también, ojo, porque en el módulo yo creo que hablo de 48 entidades y ya son 53 o 54. Y hace 2 meses, ¿no? Entonces, tener en cuenta que eso es sumamente dinámico y va cambiando. Las personas que están presentes puedan aportar y que se pueda generar un debate y que pueda hablar, pueda haber resolución de casos prácticos. Es imposible no empezar por una exposición, porque en algún momento pues tienen que darle a la gente los elementos que después les permiten opinar también, ¿no? Entonces, con una exposición, brindar las bases en relación con cada uno de los objetivos que hemos definido antes. Usar ejemplos
o pequeños casos prácticos, no tienen que ser necesariamente los casos prácticos, siempre un ejercicio que es un taller de 20 minutos o de 1 hora, sino que pueden ser casos sencillos que se van resolviendo en plenaria con todo el mundo de forma, pues en un espacio muy informal, así simplemente hablando. Y usar mucho las preguntas. En mi opinión es esencial en el módulo es la ruta integral para la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Porque ahí es donde realmente operativamente y técnicamente damos la información de cómo lograr el goce efectivo de los derechos. Y muchas veces es lo que las personas quieren saber. Ellos saben que tienen derechos, pero no están seguras en cómo hacer para concretar esos derechos. Entonces, estos puntos definitivamente son esenciales. 3 puntos esenciales: conocimiento básico sobre el acceso, o sea, ya para concretar, el acceso a nivel municipal. Lo que tú dices es muy importante, llamar atención sobre el hecho de que tiene sus matices según el departamento del municipio, según la oferta, pues finalmente que está disponible, ¿no? Presentar las medidas que existen, o sea, presentar las 6 medidas de asistencia, presentar las medidas de reparación y dar unos elementos de articulación entre la vía administrativa y las vías judiciales. Yo insisto de pronto demasiado en esto, pero me parece importante porque de mi experiencia personal lo que he visto es que muchas veces las víctimas piensan en términos muy jurídicos y en términos de demandar.